Este es un video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra de la arquitecta Carolina Reinero de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. En este caso, y continuando con los tutoriales de la resolución de la sombra de un elemento representado mediante una proyección axonométrica, es que vamos a ver uno de los casos en donde podemos aplicar otra manera de resolver los ejercicios, teniendo en cuenta que para esta situación tenemos un modelo que contiene una torre hacia su derecha y dos planos inclinados hacia su izquierda, uno de ellos con una doble inclinación, tanto en el sentido horizontal, tanto en el sentido, paralelo al eje X como paralelo al eje Y. Es por eso que, teniendo en cuenta la dirección de los rayos, de R y de su proyección sobre el plano horizontal, R', es que vemos y estudiamos cuáles son las caras que van a estar visibles, las caras que están iluminadas, y las caras que no lo van a estar. Una vez que tenemos determinado eso, representamos mediante una línea lo que va a ser la separatriz. Recordemos que es la arista o el conjunto de aristas que separan las caras iluminadas de las que no lo están. Y a partir de eso es que comenzamos a trabajar. Tomamos primero el punto A, que es el que tenemos sobre la base, ya que está apoyado sobre la base del modelo, va a coincidir con A en el piso, y obviamente va a coincidir también con la sombra que va a arrojar dicho punto. Continuando con el punto B que tenemos aquí arriba, aquí vamos a tener su pie, y lo que vamos a hacer, como siempre venimos haciendo, es trazar una paralela a R que pase por el punto B, o sea, el punto que arroja sombra, y una paralela a R' por el piso, la proyección de B sobre el plano horizontal, que es BP. En la intersección de ambas vamos a tener la sombra de B, y ahora vamos a continuar con el punto C. Lo que vamos a hacer en este caso es tratar de resolver la mayor parte del ejercicio en el plano de la base, en esta parte de acá, y luego, a partir de eso, resolver la sombra en este plano inclinado. De esta manera, y volviendo a repetir el mismo procedimiento, pasando una recta paralela R por C y una paralela R' por C, P, vamos a obtener la sombra de C, obviamente uniendo B con C y B con A, vamos a obtener la sombra sobre el piso, como dijimos antes, que es la parte que vamos a resolver por ahora, y así podemos continuar con la sombra de D. Fíjense que en este caso nosotros tenemos D, el punto acá, y vamos a obtener dos pisos, uno sobre la base y otro sobre este plano horizontal que tenemos acá, que sería este punto que tenemos ahí. Vamos a hacer el mismo procedimiento, trazar una paralela a R por D, una paralela a R' por dP1 y por dP, y acá vamos a encontrar la sombra de D en el piso. Vamos a unir y vamos a completar la sombra con esta dirección. Como dijimos, y antes de continuar con el plano inclinado, vamos a empezar a resolver la sombra de esta parte del cuerpo que tenemos aquí. Para eso vamos a empezar con el punto E, que tenemos acá. Aquí tenemos el pie de E. Vamos a trazar una paralela R por E, una paralela R' por EP, y ahí vamos a obtener la sombra del punto E. Si tenemos en cuenta que aquí abajo está el punto F, donde obviamente el punto coincide con su proyección sobre el plano horizontal y con su sombra, uniendo ES con FS, vamos a obtener la sombra de ese segmento, del segmento EF. Nótese que acá, si nosotros volvemos un momento atrás, ven que se borra parte de la sombra porque obviamente nosotros siempre vamos a estar considerando el perímetro de la misma y nunca los puntos interiores. Pero obviamente fueron importantes para poder resolver el ejercicio. Bien, nosotros acá tenemos ya la sombra que arroja tanto esta especie de torre que tenemos hacia la derecha sobre el piso y también el segmento EF que tenemos aquí, y vemos que tenemos una pequeña intersección de sombras, tanto aquí como aquí. Y ahora, si nosotros queremos obtener la sombra, por ejemplo, del segmento AB sobre este plano inclinado, lo que vamos a hacer es utilizar un mecanismo que nos va a permitir a nosotros obtener puntos en sombra a partir de puntos que ya tenemos. Y este es el caso de este punto que tenemos acá. Vamos a analizarlo un momento. Este punto que tenemos acá no es solo parte de la sombra del segmento EF, que es la arista que tenemos acá, o el segmento que tenemos acá, sino que también es parte de la sombra del segmento AB, que sería la sombra que tenemos acá representada como un segmento. Nosotros sabemos que el segmento AB
va a dar sombra en el piso, va a dar sombra en un sector de este plano inclinado. ¿Y a dónde va a terminar esa sombra? En algún lugar del segmento EF. ¿En qué lugar va a ser? Y si nosotros aquí tenemos el punto en donde aparece la sombra de AB, porque acá aparece la sombra de EF, yo podría a partir de este punto buscar cuál es el punto que arroja este punto en sombra, ya sea el que pertenece a EF como el que pertenece a AB. Entonces lo que vamos a utilizar es lo que se llama rayo de retroceso. Es un rayo que es paralelo a R, pero que tiene la dirección, o el mejor dicho, el sentido opuesto. Vemos que es paralelo, en este caso a R, pero con el sentido opuesto. Si yo trazo esta recta desde este punto hasta intersectar a EF, lo que voy a obtener es el punto donde termina la sombra de EF y comienza la sombra de AB, o continúa, mejor dicho, la sombra de AB. Si obviamente este segmento lo continúo, lo que voy a obtener es el punto de la arista AB que arroja sombra tanto en este punto como en este punto. Entonces, si nosotros sabemos que en este punto que tenemos aquí deja de existir la sombra de AB porque empieza a aparecer en el piso, directamente nosotros podemos suponer que este punto pertenece a la sombra de AB sobre el plano inclinado. Si nosotros ya tenemos otro punto, que en este caso es este que aparece aquí, uniendo esos dos puntos, lo que vamos a hacer es obtener la sombra de AB sobre dicho plano inclinado. Otra manera que nosotros hubiéramos tenido de resolver este ejercicio es obviamente intersectar el plano donde yo arrojo la sombra con la arista que arroja sombra. En este caso intersectar la arista AB con el plano este que tenemos aquí. La manera de hacerlo en este caso hubiera sido extender esta arista, extender la vertical de la arista AB, donde se intersecten, vamos a tener lo que algunas teorías llaman sombra cero, el punto de intersección entre la arista que arroja sombra y el plano donde arrojo la sombra. Ese punto, si lo hubiera unido con este, que es el que ya tengo, me hubiera dado la misma dirección y obviamente obtenido el mismo resultado. Hubiera requerido agregar una hoja, ya que en este caso no entraba, entonces me parece que era pertinente poder resolver la obtención de un punto en sombra de esta otra manera, que es a partir de un rayo de retroceso. Lo mismo podemos hacer con el segmento que tiene como punto superior el punto D, o la arista que tiene como punto superior. Si el punto D tiene como piso este tras una paralela R' y en este lugar se encuentra con el plano inclinado, obviamente la dirección que va a tomar el segmento que tiene como punto superior D va a ser paralelo al segmento AB, porque son dos segmentos verticales paralelos entre sí que están proyectando sombras sobre el mismo plano. Por lo tanto, yo sé que el punto D en sombra va a estar en la intersección del rayo R, que pasa por D, obviamente, y en la intersección con la proyección del rayo sobre el plano inclinado, que va a ser ni más ni menos que el punto que tenemos acá, porque como vimos en este caso, el punto D en sombra que teníamos justo ahí, queda por dentro de la sombra. Por lo tanto, si está dentro de una sombra es porque se está proyectando en otro lugar. Una vez que obtuve el punto D en sombra, construyo el tramo de la sombra que me queda del segmento CD. Fíjense que acá el segmento C yo lo marqué hasta este punto, que es donde se intersecta, y después tenemos un tramito que es el que aparece acá. ¿Cómo podemos resolver ese segmento? Que parece pequeño, pero tiene su importancia. Podríamos haber utilizado el rayo de retroceso a partir de este punto, obtener el punto donde nos da sobre el segmento F y unirlo, o también entender que el segmento CD, en este caso, es paralelo a este plano inclinado. Por lo tanto, si es paralelo, la sombra que va a arrojar va a ser paralelo a sí mismo, que es en este caso lo que estuvimos haciendo. Una vez que tenemos obtenido el punto D, lo que nos faltaría es encontrar la sombra de este punto que tenemos aquí. Nosotros vamos a trazar la sombra de D en esta dirección. Nosotros sabemos que va a venir en esta situación, pero se va a ver interrumpida porque antes tenemos una determinada separatriz. Pero, como en este caso volvemos a utilizar el rayo R como herramienta para poder encontrar la continuación de la sombra, vemos que si la sombra aparece por aquí, por aquí, por aquí y culmina
en este punto, porque se termina el plano, ¿dónde va a continuar? Va a continuar sí o sí en algún lugar de esta dirección, un rayo paralelo a R. Porque este punto, recordemos que si nosotros lo extendemos, sigue perteneciendo a la sombra de un punto de la arista que tiene como punto superior el punto D. Entonces puedo unir este punto con este y ahí voy a obtener la sombra. Una vez que tengo la sombra de este punto, que no solo pertenece al segmento que tiene como punto superior D, sino que también pertenece a este segmento, lo que voy a hacer es encontrar la sombra del punto G, el punto que tenemos aquí, en donde tenemos obviamente G, congruente con GP, porque el piso se encuentra en este mismo lugar, no hace falta bajarlo hasta este punto, porque obviamente la sombra va a estar en este mismo lugar. Fíjense que si nosotros estamos buscando la sombra de este punto sobre este plano inclinado, el punto de intersección nos dice que este es el mismo punto. Entonces, uniendo este punto con este y este punto con este, lo que vamos a obtener es la sombra de la arista que tiene como punto superior D, que sería este tramo de acá, que sería la sombra de esta arista, que viene por acá, continúa con esta dirección y aparece de nuevo aquí. Y por otro lado vamos a tener también la sombra de esta separatriz que tenemos justo ahí, en donde nosotros lo encontramos a partir de este punto, que obviamente también pertenece a este segmento, nos daba sombra aquí, y directamente lo unimos con el punto donde se encuentra el plano con el segmento. Una manera también que hubiera sido fácil de resolver es haber encontrado la sombra de este punto, que pertenece a esta arista. Si nosotros hubiéramos hecho todo el procedimiento como lo veníamos haciendo antes, hubiéramos visto que hubiéramos obtenido un punto en esta posición que directamente hubiéramos unido con este y en la intersección de ambos hubiéramos resuelto la sombra. Obviamente para poder concluir el ejercicio vamos a obtener la sombra del punto H que tenemos a continuación del E, trazando una paralela a R, paralela a R', los vamos a unir. En este caso notamos que EH es un segmento paralelo al plano de la base, por lo tanto esta sombra es paralela a esta. Y lo mismo va a suceder con el segmento HI que tenemos aquí atrás y finalmente el IJ, que es el que nos permite cerrar la sombra de todo el modelo. Una vez que concluimos el ejercicio, sombreamos las caras, tanto las caras no visibles como las que están arrojando sombra, que son las que tenemos acá, y ahí vamos a tener concluido nuestro ejercicio. Esto fue todo por esta clase. Gracias.